Hola, muy buenos días. Qué gusto poderles saludar esta mañana y poder llegar hasta ustedes a través de Canal 38 en una edición más de su programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el pastor Luis Alba y me da mucho gusto poder llegar hasta ustedes esta mañana para que podamos tener un lindo tiempo de reflexión de la palabra de Dios y podamos orar unos por otros también, entre tanto que estamos reflexionando acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña. El día de hoy quiero invitarle también para que usted tenga en cuenta que ya está en puerta el teletón de esta televisora, Canal 38, KSC, va a tener su teletón ahora en el mes de noviembre. Así que queremos animarle para que usted sea parte, para que usted se apunte y apoye este esfuerzo que Canal 38 hace. Y como Canal 38 se sostiene siempre es a través de las oraciones, pero también a través de los donativos del pueblo de Dios. Como usted, pastor, que está viendo, su congregación, nuestros amigos están en casita, que no solamente reciben la palabra que se proclama aquí, sino también contribuyen a que se mantenga al aire esta televisora que es su canal cristiano de El Paso, Texas, Ciudad Juárez y Las Cruces. Me refiero a Canal 38. Así es que apúrese a inscribirse en lo que viene, en lo que Dios va a hacer. Recuerde que el número para llamar es 915-532-8518. Repito, 915-532-8518. Y el día de hoy quisiéramos hacer una oración para entrar a meditar en la palabra del Señor. Y quisiera leer allá en el libro de Oseas, capítulo 4, el versículo 6. Hay un pasaje muy conocido de este libro del profeta Oseas, y es el capítulo 4, el versículo 6, y voy a permitirme leer la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Repito, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oremos el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, gracias por tu bondad, gracias Espíritu Santo porque nos concedes la oportunidad de estar aquí para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Queremos pedirte que el día de hoy tú bendigas las vidas, toque los corazones y te manifiestes en cada vida, Padre, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos hablando esta mañana acerca de el desconocimiento de Dios y sus consecuencias. Es decir, cuando usted desconoce sus derechos laborales, derechos humanos, constitucionales, etcétera, etcétera, cuando usted desconoce cuáles son sus obligaciones y beneficios, es muy probable que usted y yo incurramos en violaciones o también en omisiones, o incluso nos enfrentemos a ser víctimas de que alguien está violando nuestros derechos, pero nosotros al desconocerlo, pues nosotros estamos padeciendo algún tipo de agravio. Lo repito, cuando usted desconoce sus derechos, ya sea laborales, constitucionales, derechos humanos, etcétera, etcétera, usted está vulnerable tanto para violar la ley por omisión o también ser agraviado por aquellos que aprovechan que usted desconozca qué es lo que dice la ley con respecto a usted. Muy bien, digo esto como introducción porque la Biblia nos enseña de Génesis a Apocalipsis un Dios que está llamando a que su pueblo lo conozca. Un Dios que está llamando a que su pueblo lo experimente. Un Dios que se revela a su pueblo y
ese Dios tiene una revelación especial. La revelación divina, amigos y hermanos, va desde la creación. La primer tipo de revelación es la revelación general. Dios se revela en la creación. Los cielos cuentan, dice el salmista, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, les dice que todo lo que se conoce de Dios se conoce a través de lo creado. Al crear, Dios está revelando, se está manifestando. Entonces, ese es un tipo de revelación que nos dice que hay un ser todopoderoso. Hoy la ley de la termodinámica establece que cada vez más la teoría de la evolución carece de peso, porque la ley de la termodinámica establece que todo lo que nosotros vemos, estaciones, forma de operar el mar, la natura, los ecosistemas, el sistema humano, el sistema de defensa humano, etcétera, etcétera, todo parece estar diseñado por una mente inteligente. Entonces, lo creado da testimonio acerca del Creador. Pero también la conciencia, nuestra conciencia, que tiene gusto, que tiene sentido de justicia, que tiene sentido de lo estético, de lo correcto, de lo incorrecto, la misma conciencia humana da testimonio que hay una autoridad suprema sobre nosotros. Un Dios que quiere que le conozcamos. Pero también hay algo que se conoce como la revelación especial. Y la revelación es cuando Dios se nos revela en su palabra, en este sagrado volumen que conocemos como la Biblia, que consta de 66 libros y es la palabra revelada de Dios. Dios se revela a través de su palabra. Pero dentro de la revelación de su palabra hay algo que se conoce como el clímax, el cenit de la revelación. Y es cuando Dios se revela a través del Hijo. El escritor a los Hebreos les dice en el capítulo 1, el verso 1, Dios en tiempos pasados, habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y Juan dice que el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Entonces, Dios nos invita a la que le conozcamos por la misma creación, por la misma ley de la conciencia, por la palabra revelada, por el testimonio de Jesucristo, a que usted y yo le conozcamos. Pero aquí surge un detalle que es muy importante. Usted y yo tenemos que tener en cuenta que el término conocer a Dios es relativo, porque yo puedo decir que conozco el mar, pues es un sentido relativo, porque conozco algunas playas de algunos mares, pero no conozco todos los océanos que componen la inmensidad del mar de este planeta Tierra. Entonces conozco parte, conozco algunas playas, por eso decimos yo conozco el mar, pero el mar es complejo, es inmenso, es grande, es insondable. Algunos hablan que el Pacífico tiene más de 8 kilómetros de profundidad o más, los pozos de las Marianas, etc. El océano es inmenso, pero conocemos, los que lo conocemos alguna parte de él. Sucede lo mismo con Dios. A Dios no podemos conocerlo del todo y entenderlo del todo, porque entonces Él no sería Dios. Pero conocemos lo pertinente de Dios, lo que Dios determina necesario que el hombre le conozca para su salvación, para que conozca el carácter de Dios, para que conozca el plan de Dios para el hombre y para que conozca cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, tenemos que entender que también hay un desconocimiento. Y el desconocimiento de Dios es lo que lleva al paganismo, es lo que lleva a la ignorancia espiritual,
es lo que lleva al hombre de todos los tiempos a dar culto a lo creado antes que al Creador. Entonces, el desconocimiento de Dios es algo que tiene consecuencias en los pueblos paganos, pero hay otro desconocimiento de Dios, y este es un desconocimiento más terrible porque es el desconocimiento en el pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios que desconoce a Dios. ¿Cómo es eso? Sí, es decir, posiblemente lo conocemos como nuestro Salvador, incluso como nuestro sanador. Pero mucha gente, las estadísticas enseñan que hasta ahí se conformó, a conocer a un Dios que le salva, a un Dios que responde a la oración y a un Dios que le puede sanar o le puede suplir. Pero Dios es mucho más que un sanador, Dios es mucho más que un suplidor, Dios es mucho más que un salvador. Y este libro nos invita a conocer el carácter de Dios en su revelación que Él tiene para el hombre. Pero las estadísticas enseñan que en los Estados Unidos solamente entre un 18, escuche esto, entre un 18 a 15% de personas, de cristianos en los Estados Unidos nacidos de nuevo, lee su Biblia a diario. Entre 15 y 18%. Quiere decir que si una nación de más de 300 millones de habitantes, donde un alto porcentaje se identifica como cristiano nacido de nuevo, solamente entre el 18 y el 15% leen su Biblia a diario. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Bueno, a Dios lo conozco primeramente a través de su palabra. Este es el canon revelado de Génesis, Apocalipsis. Y cuando Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando en Apocalipsis termina diciendo Juan: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que lea diga ven, etcétera, y se sella la profecía, ahí se sella la revelación de lo que Dios quería que el hombre conociera de Él. Ahorita ya no hay más revelación, lo que hay ahorita es iluminación de lo que Dios nos reveló. Es lo que hay. Pero ¿cómo ocurre la iluminación? Bueno, la iluminación ocurre cuando yo voy a escudriñar el texto bíblico, cuando yo voy a estudiar, a meditar, a reflexionar en la palabra de Dios. Y yo encuentro en la cita base que leímos que el pueblo de Israel, Dios le dio su palabra, les dio la Torá, ¿verdad? A través de Moisés, los 5 libros de la ley, allá en el monte Sinaí, Dios le da las tablas de la ley y Dios les revela los mandamientos de la ley que revelen a Dios, el carácter que Dios tiene, su propósito para el pueblo y cómo ellos pueden vivir en sociedad como pueblo de Dios. Pero la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento el problema principal o la base, la raíz del problema por el cual el pueblo de Israel dejó a Dios. ¿Cómo es posible que un pueblo, nos preguntamos, un pueblo que miró las plagas en Egipto, un pueblo que vio el Mar Rojo abrirse, un pueblo que miró a Dios enviar maná, codornices, un pueblo que derrotó a los enemigos de Israel, un pueblo que lo sostuvo 40 años Dios en el desierto de forma milagrosa, su ropa no envejeció, ni su calzado, millones de gentes fueron sustentados en el desierto, nos lo enseña la palabra, un pueblo que Dios le dio victoria sobre sus enemigos para poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un pueblo que ha mirado el poder y la gloria de Dios, un pueblo que ha experimentado la liberación del Señor, un pueblo que ha experimentado la revelación de la palabra de Dios, termine siendo un pueblo idólatra, un pueblo que le da la espalda, un pueblo que hace altares a Baal, un pueblo que el Antiguo Testamento que adoraron a los dioses de los cananeos, a la imagen de Acera, la reina del cielo,
la reina de la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel llegue ahí? Bueno, Oseas lo dice de esta manera en su pregón profético. Oseas dice: pues por falta de conocimiento, mi pueblo, así lo dice, ha sido destruido. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Y Dios responsabiliza a la clase cultica, liderazgo espiritual, a los sacerdotes, y les dice lo siguiente: puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios desecha al sacerdocio, Dios establece incluso el rechazo al ministerio levítico sacerdotal, porque eran los encargados de instruir al pueblo en la palabra de Dios, de manejar los principios de Dios, para que el pueblo se mantuviera en ese temor. Pero parece que el sacerdocio falló. Y el sacerdocio dice aquí que hizo que el pueblo errara porque les faltó conocimiento. Que en el caso de ellos, esa falta de conocimiento no es un meramente conocimiento intelectual, sino fue una falta de interés. Eso fue una falta de honra a Dios, una falta de devoción, de inquirir, de querer conocer. Pablo dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. La Biblia nos dice que cuando Pablo predicaba, los cristianos de Berea dice que eran tan nobles que regresaban a su casa y traían notas de lo que Pablo había dicho y cotejaban con los manuscritos del Antiguo Testamento a ver si lo que Pablo decía tenía perfecta armonía con el Talmud, los libros del Antiguo Testamento. Entonces, algo aquí que es bien importante es cuando el desconocimiento ocurre, es producto de un pueblo que ha perdido la devoción, el interés, el deseo de conocer a Dios. Y a mí me llama muchísimo la atención que el pueblo empezó a dejar a Dios por lo que no aprovecha. Quisiera leerles un pasaje del libro del profeta Jeremías que está en el capítulo 2, versículo 8. Dice así: no preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada aprovechan. Y en el versículo 6 es el mismo reclamo. Nunca preguntaron dónde está el Señor que los hizo subir de Egipto. Mire, hay veces que parece que la monotonía hace que Dios se desdibuje de nuestras prioridades y dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, y eso hace que dejemos de prioridad las cosas de Dios. Pero Jeremías dice que Dios les dijo que porque ellos no se preguntaron dónde está el Señor que hizo esto en el pasado, que nos libertó de Egipto, dónde está el Señor que nos libró con brazo fuerte. Yo creo que a veces nosotros tenemos que hacer un alto y preguntar: ¿dónde está ese Dios que me sanó? ¿Dónde está ese Dios que me liberó? Tal vez estás pasando por un desierto, tal vez estás pasando por un cansancio, por una desilusión. Ojo, ahorita hay un problema muy serio en los Estados Unidos y en la iglesia en Latinoamérica, se llama la desilusión teológica. Hay mucho pueblo que se le vendió humanismo o se le vendió un evangelio antropocéntrico, es decir, que gira en torno al hombre, la realización humana, y no la teología de la cruz. Y ahorita hay mucha decepción teológica y mucha gente se está olvidando de Dios. Pero yo te digo una cosa: tal vez alguien te enseñó algo incorrecto o te vendió algo que Dios no decía y no se cumplió y te decepcionaste. Pero yo quiero decirte, tú te tienes que preguntar: ¿dónde está el Dios que me salvó? ¿Dónde está el Dios que obró en mi vida? Porque cuando tú te preguntas eso, dices: yo lo voy a encontrar
de dos maneras, o de tres maneras. Número uno, en su palabra, yendo a la Biblia. Este libro, esta palabra es vida y es espíritu. Cuando usted va a la Biblia, usted va al corazón de Dios. Segundo, cuando vamos a la oración, bendita oración. Decía el canto, yo puedo hablar con Dios orando. Y tercero, en el servicio al Señor. Y el servicio a Dios va desde adorar corporalmente en la iglesia, corporativamente, servir, compartir el evangelio a otros, participar de las buenas obras que Dios preparó para nosotros de antemano. Allí nosotros encontramos a Dios. Oración, lectura de la palabra y el servicio. El día de hoy, queridos hermanos, yo estoy viendo una gran necesidad. En las estadísticas que nos enseñaba la Asociación Billy Graham, sobre todo en el ámbito anglosajón, hay un alto porcentaje de líderes espirituales que cuestionan que todo este libro es revelación. Escuchen esto, un alto porcentaje de pastores anglosajones no creen que toda la Biblia es inspiración divina. En el contexto latino, gracias a Dios, no tenemos tanto ese problema, pero sí tenemos una crisis teológica, sobre todo en el neopentecostalismo, que está llevando un evangelio humanista, antropocéntrico, liviano, donde Dios está comprometido con la realización de la persona, pero aunque la gente no cambie, no se arrepienta de su pecado, no habla del infierno, no habla de la realidad de la condenación, solamente Dios es la lámpara, el mago de la lámpara de Aladino, que cumple caprichos de la gente, aunque la gente no busque a Dios. Y déjeme le digo, todo esto nos enseña una cosa: el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y el conocimiento está en la palabra del Señor, en la palabra pura de Dios. Y usted no necesita ser un doctor en teología. Usted simplemente vaya a Dios en su palabra, ore. Y no está por demás. Hoy con la tecnología, busque una aplicación. ¿Cuáles son las reglas básicas de interpretación bíblica? Para no errar a la hora de interpretarla. Y usted puede alimentarse de la palabra del Señor, como se han alimentado por siglos la iglesia a través de esta historia de la humanidad. Yo quiero animarle el día de hoy a que usted haga un alto, un replanteamiento y diga, ¿qué tanto estoy yo conociendo a Dios en su palabra? ¿Qué tanto estamos conociendo a Dios mediante la oración? ¿Qué tanto estamos conociendo a Dios mediante el servicio, en adoración, en alabanza, pero también en servicio a su pueblo? Mire, hermanos, nosotros en Cántico Nuevo, por la gracia de Dios, este año quisimos hacer algo para pastores y pensé dos cosas. Me daban ganas de hacer un banquete en el Doubletree, allá arriba, precioso, para honrar a los pastores, en una cena de gala, traer un cantante y hacer algo para los pastores del Paso. Y crean lo que me encantaba la idea, pero Dios trató conmigo. Y el Señor trató conmigo sobre la realidad de que todos vamos a agasajar a los pastores. Todos vamos a celebrar a los pastores. Entonces el Señor me dijo, invierte en bendecir a los pastores, educando, promoviendo mi conocimiento en ellos. Y Dios nos permitió traer un académico, doctor, un PhD. Él es el doctor David Escobar Arcay. Él tiene doctorados de Harvard, de Yale, del Gordon Campbell Seminary, del Western Theological Seminary, de varias instituciones. Es una autoridad de la palabra del Señor. Es un académico. Y es muy difícil traer un académico de verdad el día de hoy, donde se dan maestrías de 6 meses o doctorados de 8 años, de 8 meses. Un académico de verdad no es muy fácil conocerlo. Pero saben una cosa, el día de hoy quiero decirles que este sábado, apunte la fecha, este sábado a las 9:30 de la mañana en Cántico Nuevo tenemos una capacitación ministerial para pastores y para líderes. Y quiero invitarle, es este sábado, pasado mañana, este sábado a las 9:30 de la mañana en Cántico Nuevo, 11530 Pelícano, 9:30 de la mañana, vamos a tener 3 conferencias intensivas por el doctor David Escobar Arcay. Así es que queremos invitarle para que juntos convivamos, tengamos un buen tiempo,
y crezcamos en el conocimiento de Dios. El día de hoy hay varias peticiones que han entrado. Nos llama Clemente, que pide por sus finanzas. Nos llama Rosa García por su nieta. Sergio por su familia. Por su relación está pidiendo Flavia Rodríguez. Cristian y Omar está pidiendo por su entrevista y porque su green card. Está pidiendo también esta persona por la familia. Rodríguez, protección y provisión. Nelly Esparza, que Dios le conceda un trabajo mañana. Ornelas, por su padre y porque tiene algunas hernias en la espalda. Y también esta persona quiere dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Se llama Enrique Franco. Y también Liz García por su embarazo. Vamos a orar por estas peticiones. Y quiero animarle a que en el mes de octubre anime a su pastor. Cántico Nuevo ofrece una capacitación para que los pastores del Paso, sus diáconos, sus líderes, su staff, vayan y puedan estar expuestos a una conferencia, una capacitación por un académico que nos va a bendecir, va a hablar temas sobre la cultura, cómo interpretar la Biblia, cómo hacer un sermón expositivo, cómo servir excelentemente. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Así es que quiero animarle, aparte la fecha. Y si usted quiere ir, el número a marcar es 915-633-6320, el teléfono de Cántico Nuevo. Así es que vamos a orar antes de despedirnos. Señor, te doy gracias por todas estas peticiones. Antes de que ellos llamaran, tú conocías la palabra en el corazón de ellos. Pedimos sanidad, liberación, provisión, poder de Dios para sus vidas y que tú te manifiestes. Cada petición está puesta en tus manos. Estamos creyendo que te obrarás en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, nos vemos. Recuerde, este sábado 11, 9:30 de la mañana, Cántico Nuevo, capacitación gratuita para pastores y líderes. Una capacitación académica ministerial que va a bendecir su vida y que le va a animar a hacer la obra de Dios de una manera más excelente. Yo quiero agradecer al Canal 38 por esta oportunidad y nos vemos el próximo jueves y nos vemos también este sábado 9:30 de la mañana, Cántico Nuevo. Bendiciones.